En un video anterior analizamos 10 formas en que la Biblia refuta la doctrina de la Trinidad. Esta nueva serie abordará los versículos más comunes que los trinitarios utilizan para respaldar su creencia en la divinidad de Jesús. Cada uno de ellos será refutado. Los trinitarios suelen recurrir a versículos poco claros que pueden interpretarse de múltiples maneras para intentar probar la divinidad de Jesús. Pero como verás, dichos versículos a menudo tienen otras interpretaciones plausibles que no implican necesariamente la divinidad de Jesús. Por lo tanto, para entender correctamente la Biblia, debemos apoyarnos en las partes claras de la Escritura para explicar las partes ambiguas. De lo contrario, las personas pueden manipular los versículos poco claros y hacer que la Biblia diga cualquier cosa que deseen. Cuando se trata de la naturaleza de Jesús, encontramos que la Biblia contiene una abrumadora cantidad de versículos muy claros que lo presentan como distinto de Dios. Estos versículos contradicen aquellos ambiguos que los trinitarios presentan como evidencia de su divinidad. Pero para que un libro sea considerado palabra de Dios, no puede contener contradicciones, ya que Dios es perfecto, y por lo tanto, su revelación también debe ser perfecta. Así, el trinitario se ve obligado a interpretar los pocos versículos ambiguos a la luz de los muchos versículos claros, y veremos que sí se reconcilian. En resumen, la regla de oro es que debemos usar los versículos claros para explicar los versículos ambiguos. Los trinitarios no pueden rechazar esta metodología, ya que cualquier alternativa genera conflictos dentro de la Biblia, lo que lleva a la conclusión de que contiene contradicciones y, por ende, no es la palabra pura de Dios. 1. En el principio era el Verbo, Juan 1:1. Quizás el versículo más citado por los trinitarios para apoyar la divinidad de Jesús es el famoso prólogo de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Este versículo es perfecto para ilustrar la metodología que esta serie propone. En los manuscritos griegos antiguos de los que proviene el Nuevo Testamento, no hay distinción entre mayúsculas y griega minúsculas. Sin entrar demasiado en las complejidades de la gramática griega, la frase era Dios carece de artículo definido, por lo que, desde el punto de vista gramatical, este versículo podría traducirse como el verbo era un Dios o el verbo era Dios, dependiendo de las creencias del lector. Obviamente, no deberíamos interpretar los textos según nuestras creencias, sino según la intención del autor. Ante la ambigüedad, debemos recurrir a otros versículos para llegar a la interpretación correcta. Esta ambigüedad se demuestra en otras partes del Nuevo Testamento, donde encontramos que la misma palabra griega usada en Juan 1:1 para referirse a Jesús como un Dios o el Dios, Sios, también se usa para referirse a Satanás, Pablo y el rey Herodes. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, 2 Corintios 4:4. La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente, pero al ver que no le pasaba nada, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Hechos 28:6. En el día señalado, Herodes, vestido con sus ropas reales, se sentó en su trono y dirigió un discurso al pueblo. Ellos gritaron, voz de Dios, y no de hombre. Hechos 12:21-22. Evidentemente, la intención no es que Satanás, Pablo y Herodes sean dioses literales en el sentido en que los trinitarios consideran a Jesús. Volviendo a Juan 1:1, lo que hemos aprendido es que su interpretación, que en sí misma es ambigua, debe entenderse a la luz de otros versículos claros escritos por Juan. Los versículos claros nos ayudarán a comprender los ambiguos. Veamos algunos versículos claros en Juan que hablan de la relación entre Jesús y Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan 17:3. ¿Cómo podéis creer vosotros, que recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del único Dios? Juan 5:44-45. Ahora tenemos las herramientas para interpretar correctamente Juan 1:1. Juan puede estar diciendo que Jesús es divino en algún sentido, pero ciertamente no está diciendo que Jesús sea literalmente Dios. Porque eso contradice los versículos anteriores donde Juan afirma que hay un solo Dios verdadero, distinto de Jesús, a quien él ha enviado. Si los trinitarios insisten en que Juan 1:1 implica que Jesús es literalmente Dios, entonces están admitiendo que los escritos de Juan contienen contradicciones. Finalmente, Juan 1:1 es una copia de un verso del libro hindú Krishna Yajurveda, Kataka Samhita 12.5, 27.1. En el principio era Brahman, con quien estaba la palabra, y la palabra era Brahman. Lo que indica influencias paganas en la doctrina cristiana.
Ten en cuenta que el verso del Krishna Yajurveda forma parte de los textos védicos compuestos aproximadamente entre el 1200 y el 800 a.C. El Evangelio de Juan, según el consenso académico, fue escrito alrededor del año 90 y el 100 después de Cristo. Esto significa que el verso hindú es entre 890 y 1300 años más antiguo. Cualquier cristiano que no quiera reconocer esto es, o bien un hipócrita, o alguien que no está dispuesto a ver la verdad porque ha sido emocionalmente adoctrinado por el dogma cristiano. Asegúrate de suscribirte a mi canal para seguir esta serie, y no olvides darle like, comentar y compartir.